Ya teníamos explicado y conocíamos los mixing, habíamos hablado un poco de seguridad, habíamos hablado de permisos, cómo utilizarlos con los mixing, etcétera. Entonces, cuando ya teníamos esto explicado, pues podemos ya desarrollar un poco más lo que viene a ser la biblioteca como tal. Antes de empezar a desarrollar más funcionalidades, vamos a explicar unos temas que nos vamos encontrando en el camino que pueden ser útiles para diversos proyectos. Uno de ellos es que como ya se ha aplicado la misma estructura que tenemos para usuarios, es decir, todo por Ajax, utilizando un data table, etc., lo has aplicado a autores sin ningún problema y en libros también. Recordemos que libros tienen una relación de muchos a muchos con autores. Y cuando estamos listando los autores, aquí lo que tenemos son números. Y nosotros no queremos que aparezca número. Ahora, ¿por qué aparece un número? Básicamente es porque es la clave de la instancia del autor con el cual está relacionado el autor o los autores con los cuales están relacionados. Entonces, nosotros no queremos que pase eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es corregir esta parte de aquí en la consulta. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Básicamente, eso lo corregimos en la opción de serialize. Cuando estamos haciendo la serialización de los objetos o de la consulta, es decir, convertir todos los datos que se traen de la base de datos en un JSON, serialize, al encontrar una relación, ya sea de muchos a muchos o una clave de uno a muchos, ya sea foránea, lo que coloca simplemente es los ID que están referenciando a la instancia. Para cambiar, tenemos que hacer dos cosas. Lo primero es irnos al modelo cual se relaciona, es decir, autor, y aquí definir un método que se llame natural key. Y aquí recibe self y simplemente retornamos, por ejemplo, el campo que nosotros querramos que sea reemplazado por ese ID. En vez de que le coloque un número de la relación, queremos que le coloque un campo que nosotros definamos, uno o varios campos que hagan referencia a esa instancia. Yo puedo decirle que quiero el nombre. Listo, tengo el nombre. Si yo ahora recargo, voy a ver que no hay ningún cambio. Esto porque falta aplicar algo en la vista, en la función de serialización. Tenemos que decirle use natural foreign is igual. Esto lo que hace básicamente es decirle, cada vez que tiene este parámetro en true, va a buscar, si es que hay relaciones en el modelo, busca este método de aquí, esta función. Y retorna en vez del ID lo que esta función retorne. Por lo tanto, si ahora yo voy aquí y recargo, ya me aparece el nombre. Entonces, ahí ya no habría ningún problema y estaría todo solucionado. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar más de un elemento? Colocar coma, search.apellidos, por ejemplo. Cuando recargue aquí, voy a recargar y me aparecen los apellidos. Pero como separa todo por coma, cuando hay dos nombres también lo hace. Entonces, no sé cuándo termina uno y cuándo termina el otro, porque es nombre como apellido, coma el siguiente nombre, el siguiente apellido, etc. Entonces yo puedo definirle aquí la característica que yo desee, como por ejemplo self.nombre. Y luego puedo definirle aquí self.apellidos. De esta manera, para que no me coloque comas, simplemente que lo coloque el nombre, espacio, apellidos, para cada una de las instancias relacionadas. Y ahí ya lo tendría y se visualizaría o se entendería mejor. Esa es la primera cosa que hay que corregir antes de proseguir. Y bueno, que hay que saber, hay que conocer porque nos enfrentamos a estos casos. El siguiente es que, por ejemplo, si yo voy a autores y elimino Luis Carlos, sabemos que es eliminación lógica, por lo tanto le va a cambiar el estado y ya no se lista. Y si yo voy aquí a libros y reviso los libros,
cuando yo voy a registrar un libro, me aparece Luis Carlos a pesar de que ya lo he eliminado, entre comillas, obviamente, pero no debería aparecer porque no está activo. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Eso lo hacemos en el form. Como estamos utilizando el form de Django, tenemos que aquí, al momento que se inicia clase e instancia este formulario, definirle que no cargue todos los autores relacionados, sino que me cargue solo los que estén activados. Entonces, eso lo hacemos definiendo la clase init de, la función init de la clase. Init es el constructor, esto es por Python. Entonces es el constructor de la clase cuando se crea, es la primera función que se llama. Y aquí yo puedo acceder entonces a los campos que tiene self.fields, que aquí ya se ha guardado. Y yo puedo decirle que puedo tener acceso al campo autor ID, que es el que tiene la relación. Y cada campo tiene, siempre y cuando sea una relación de uno a muchos o de muchos a muchos, tiene un campo llamado query set. Y aquí yo puedo indicarle una consulta personalizada. Entonces yo le digo que solamente me traiga los que tienen estado activado. Y una vez que yo he hecho esto, cuando ya voy aquí a la página y yo voy a recargar, yo ya ahora sí voy a registrar un libro, ya solo me aparece Carlos, que es el autor que tiene el ID, en este caso, activado. Así de sencillo. Así he solucionado ese problema. Y ahora ya, aquí, así yo pongo aquí editar, ya no me aparece. Entonces ahí ya tendría una parte del problema solucionado. La siguiente parte es que si yo eliminé el autor, ¿por qué me aparece ese autor aquí relacionado con este libro? Sabemos que creé este libro y le puse como autor a ambos. Pero ¿qué pasaría si en este caso yo elimino uno? Se podrían dar dos casos. Dejarlo tal cual y simplemente existió un autor que se llamó así y que ahora ya no está registrado en el sistema, pero ahí se queda el registro, o quiero quitarlo. Yo solamente quiero que aparezcan autores en los libros, pues que estén activados, los autores activados, de verdad que esté funcionando. Eso podemos solucionarlo de dos maneras. Una es simplemente cuando eliminemos en esa función hacerlo, pero no va a funcionar siempre. Y tomando este pequeño problema como raíz, es que vamos a explicar un tema que se llama los signals o las señales que permite Django. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, pero eso da parte a explicar ese tema antes de proseguir con las demás funcionalidades que va a tener nuestra biblioteca. Entonces, el código de toda esta biblioteca, recuerden, ya está actualizado en el GitHub, en el repositorio. Si no conocen dónde está, pueden ir a la página y simplemente ir al apartado que dice repositorios. Aquí y aquí en repositorios, básicamente, están todos los repositorios que están en el perfil de GitHub del canal. Bueno, en mi perfil que está compartido con el canal. Y aquí está el nombre biblioteca. Simplemente aquí está en la descripción. Aquí aparece el lenguaje JavaScript, pero no es JavaScript. Pero aquí simplemente le presionan en ver. Ya los va a llevar en este caso al repositorio de biblioteca como tal. Y aquí ya ven que ya está con los cambios hechos. Entonces no hay ningún problema.